de año académico 2025. Y por eso es importante poder conocer precisamente cuál es la realidad de los estudiantes que postulan a las universidades en el país en general, cuál es todavía la brecha entre colegios particulares y colegios obviamente públicos. Es parte de lo que queremos conversar en un informe que tienen nuestros amigos de Idea País. Está con nosotros Kevin Canales, director regional de Idea País en el Biobío, para hablar precisamente de esta radiografía del mundo universitario en Chile. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien, gracias a ustedes. También gracias por la invitación y por el espacio de hablar de este tema tan relevante que ha estado tan en la agenda como el sistema de admisión a las universidades del 2025. Por supuesto, Kevin, queremos junto a ustedes dar esta mirada, ¿no?, al sistema de admisión, más bien a la educación superior. Qué importante es hablar de cómo hoy día lo están haciendo las familias también para poder acceder a beneficios muchas veces, a la misma universidad de manera física, entendiendo que nosotros, claro, hablamos acá en la zona, somos una región universitaria, más bien Concepción es una ciudad universitaria o el Gran Concepción, pero ¿qué ocurre con estudiantes desde la provincia de Arauco, desde la provincia de Biobío, de regiones también cercanas a nuestra zona? Cuéntanos un poquito con qué se encontraron en este diagnóstico. Sí, nosotros desde Idea País Biobío, que es un centro de estudio que está bastante preocupado por el diagnóstico que hacemos respecto de la región, nosotros siempre, como nuestro ADN penquista, sabemos que nuestra ciudad y en general nuestra región ha tenido siempre históricamente un potencial universitario bien importante. Y por eso nosotros quisimos ver, bueno, pongamos a disposición los datos que tenemos, que el DEMRE pone a disposición una base de datos gigantesca, un gran volumen de datos, y empezar quizás a ver en detalle y hacer una caracterización respecto de los resultados en distintos ámbitos. Por ejemplo, una de las cosas más relevantes que nosotros queríamos ver es analizar los datos de matrícula, por ejemplo, del año 2024. Los de este año todavía no los tenemos porque recién el proceso de admisión de la matrícula terminó la semana pasada, pero a ver un poco cómo están ingresando los estudiantes, también de repente ver por variables socioeconómicas, por ejemplo, los estudiantes de los deciles de más bajo ingreso, ¿están ingresando o no a la universidad? Y si ingresan, ¿en qué condiciones? Etcétera, etcétera. Y cuando hicimos esta caracterización justamente de la matrícula del año 2024, dijimos, bueno, agreguémosles también los datos que se conocieron ahora, recién, en el mes de enero. En el 2 de enero, de hecho, se entregaron los resultados del proceso de admisión 2025, los resultados de la PAES, y luego se entregaron los resultados del proceso de selección, que eso fue la semana pasada, el día lunes. Entonces, nosotros en esa preocupación también de ver qué es lo que está pasando en la región a nivel universitario o en general a nivel del sistema de educación superior, hicimos justamente este análisis, hicimos varias conclusiones que trato ahí bien relevante que luego podemos comentar, pero esas serían como las tres principales aspectos que tiene nuestro informe: admisión 2024, PAES 2025 y proceso de selección también 2025. Sí, bueno, hay varias cosas que coinciden con las radiografías que se hacen en torno a la calidad de educación en nuestro país. Ya te vamos a preguntar por eso, diferencia entre los colegios públicos y por supuesto los pagados o subvencionados, la participación de los SLEP también, que es el nuevo protagonista que se va a sumar a la educación, pero particularmente coincide en que sí somos una región universitaria, y ahí vamos con el primer análisis más macro, que somos la segunda región donde tenemos más estudiantes que se quedan estudiando en su propia región, que obviamente está la región metropolitana liderando, pero interesante también ese punto. Sí, nosotros hicimos justamente ese análisis, vimos por regiones y le llamamos a ese análisis retención regional, que es básicamente cuántos de los estudiantes que se matriculan en alguna institución de educación superior se quedan en la región, en su región de origen. Y en ese sentido, claramente la región metropolitana es la que lidera con un casi 98% de estudiantes se quedan a estudiar en su región, pero el caso de la región del Biobío es bien importante, tenemos casi un 94% de estudiantes que se quedan en la región. Y eso da cuenta un poco de la calidad de la oferta que existe respecto de los distintos programas de la educación superior, carrera, incluso aquí nosotros agregamos también a las carreras de institutos profesionales y centros de formación técnica, y vemos que hay una muy buena calidad y por eso los estudiantes también prefieren quedarse acá en la región, y también existe una oferta muy variada. O sea, aquí encontramos de las más distintas carreras, de todos los ámbitos del quehacer académico y social. Entonces creemos que eso es algo bien relevante porque no es una realidad que ocurra en todas las regiones. De hecho, si uno
El gráfico justamente que acaban de mostrar muestra, por ejemplo, que regiones como Aysén solo un 26% se queda en su región. Claro. Y en O'Higgins, por ejemplo, solo un 47%. Y eso da cuenta de que esta calidad y esta cantidad de oferta de los programas educativos de educación superior no es la tónica de todas las regiones. Entonces ese es un análisis relevante. Y un segundo también respecto a ese tema es que la región del Biobío no solamente logra retener a sus estudiantes en su región, en su gran mayoría, sino que también atrae a otros de otras regiones. Entonces, tal como conocemos que Concepción es una ciudad universitaria, aquí nosotros quisimos ponerle número, por ejemplo, y dentro de la matrícula total de la región del Biobío hay cerca de un 19% de estudiantes que son de fuera de la región. Y ahí tenemos, por ejemplo, las regiones que obviamente están más cercanas a la región del Biobío, Ñuble, por supuesto, la región del Maule, la región de la Araucanía e incluso la región de los lagos. Hay un porcentaje, hay un volumen importante de estudiantes que deciden venir a Concepción, a la provincia del Biobío y también a la provincia de Concepción a estudiar programas de formación universitaria o en general también de centros de formación técnica e institutos profesionales. Ahora, ¿qué hay de este impacto que los alumnos o los estudiantes más bien se queden en la región del Biobío y el hecho de atraer a otros a la zona? ¿Por qué esto es importante para ustedes? ¿Tiene que ver únicamente con el comportamiento del mundo académico, más bien del mundo universitario, de la educación superior, o también hay un impacto que ustedes midieron respecto de lo que pasa con los servicios, con la oferta de vivienda, con la oferta y demanda de la vivienda? También sabemos que es bien complejo, sobre todo esta época ya hay muchos que están buscando las alternativas para poder estudiar en la zona. Sí, no, yo creo que es una buena noticia que muchos de nuestros jóvenes se queden en la región, en el sentido de que también esos jóvenes que se quedan muchas veces después vuelven a sus, por ejemplo, a sus comunas de origen, no sé, algunos van a estudiar quizá comuna de Concepción, pero luego vuelven a sus comunas de origen dentro de la región y son un tremendo aporte al desarrollo de esas comunas también. Creo que ese arraigo territorial en el sentido de que esas personas después contribuyen a las comunidades también de las que ellos participaron en el conocimiento que aprendieron en la universidad o en los centros de formación técnica o institutos profesionales, algo muy relevante y sobre todo en términos de los desafíos que tiene la región. Este último tiempo hemos hablado muchísimo respecto de la crisis industrial que vive la región. Y yo creo que es un tremendo valor agregado que en nuestra región se forme mucho capital humano, que finalmente es un capital humano que luego probablemente se va a quedar en la región y va a trabajar en ella. Yo creo que una de las proyecciones que puede tener este estudio es ver, bueno, cuántos de esos estudiantes que efectivamente estudiaron acá, luego en sus carreras profesionales se quedan a trabajar acá. Yo creo que quizás ahí esa respuesta no me parece tan obvia y quizás hay mucho profesional que lamentablemente se está yendo, por ejemplo, a la región metropolitana a estudiar porque quizás tienen ellas mejores oportunidades. Yo creo que ese es un análisis que tenemos pendiente, que obviamente yo creo que es algo que se puede hacer para ver efectivamente cuál es el beneficio que tiene para la región que muchos estudiantes estudien en la región. Yo tiendo a creer que evidentemente hay un arraigo territorial que es parte también como de la identidad del estudiante penquista, que es bien relevante y que le hace una conexión y un vínculo con su comunidad y eso puede ser tremendamente beneficioso en muchas áreas, no solamente en el área económica, sino en el área social, por ejemplo. Sí, bueno, esa es una de las aristas que tienen las estrategias de desarrollo regional, particularmente la de la región del Biobío es para mantener a los profesionales que se forman precisamente acá, que se queden en la región del Biobío. Pero quería preguntarte también por este análisis que venimos haciendo hace mucho tiempo con respecto a lo que lamentablemente hace la diferencia en nuestro país. La diferencia en quién tiene dinero y quién no tiene dinero. Sabemos que para la educación hay una diferencia, en salud también. ¿Qué pasa en esta oportunidad? ¿Qué pasa con el acceso a la universidad? ¿Es universal a propósito de todas las ayudas que hay? ¿Qué análisis se han hecho? Porque aparece la gratuidad, aparecen mayores beneficios. ¿Están todos los estudiantes que quieren estudiar, valga la redundancia, entrando a la universidad? Sí, ahí hay un análisis bien interesante que nosotros queríamos hacer, porque cuando uno, por ejemplo, se inscribe para dar la prueba de acceso a la educación superior, una de las preguntas que te realizan es tú, ¿por qué quieres dar esta prueba? Y ahí una de las opciones que te da las alternativas, básicamente, es que yo di esta prueba porque quiero ingresar a la educación superior. Hay otra respuesta, por ejemplo, hay otros que dicen, bueno, yo doy esta prueba porque quiero entrar a Carabineros o a la PDI o a las Fuerzas Armadas, o porque yo soy profesor y quiero saber cómo es el instrumento. Hay muchas respuestas posibles. Pero si uno filtra por aquellos que efectivamente dan la prueba porque quieren ingresar a una universidad, ahí lamentablemente se ve una brecha bien importante y nosotros hicimos la diferenciación entre estudiantes que pertenecen al decil 1, que son los de menor ingreso, y aquellos que
pertenecen al decil 10, que es el de mayor ingreso. Y ahí uno ve que del total de estudiantes que declaró que quería ingresar a la universidad, del decil 1 solamente un 43,8% lo logró. Es decir, menos de la mitad logró ingresar a la universidad cuando ese era su objetivo. Por otro lado, los estudiantes del decil 10 en un 67% lograron entrar a una universidad, es decir, lograron su objetivo, que es una brecha aproximadamente de 23 puntos porcentuales, lo que no es menor, lo que es bien relevante. E incluso uno ve también que ese porcentaje de estudiantes del decil 10 que no se matriculó en ninguna institución, probablemente para poder dar la prueba de nuevo e ingresar a la universidad. En el caso, por ejemplo, de las personas que pertenecen al decil 10, uno ahí ve que muchos de ellos sí se matricularon de todas formas, pero se matricularon en el instituto profesional o en un centro de formación técnica. Y ahí yo creo que hay una conclusión relevante, que es cómo también nosotros fortalecemos las carreras técnicas en nuestro país, que cada día adquieren una mayor relevancia. Sí. O sea, hay una brecha y eso yo creo que no solamente se demuestra en la admisión directamente a la educación superior, sino que incluso el pasito anterior, que es la PAES. También lo vimos acá, ¿no? Los resultados eran bien decidores respecto de los puntajes más altos, quiénes son los que lo obtuvieron, de qué colegios salieron, ¿verdad? Cuántos cuesta estudiar justamente en cada uno de estos colegios, versus lo que pasa con la educación pública, no solo en Chile, sino que a nivel nacional. Y ahí, bueno, uno de los colegios, de hecho, el colegio que más destacó respecto a los puntajes... O uno de los más caros. Y está acá, es un colegio de Chihuayante, ¿no? A nivel nacional. Entonces, ahí preguntarte cómo se trabajan estas brechas, a ver si le sumamos también si es que hubo algún análisis respecto de las brechas de género y la educación superior a partir de este estudio. Sí, mira, voy a ir de atrás para adelante. Con respecto al tema de brechas de género, yo quiero celebrar una cosa respecto del proceso de admisión 2025, porque nosotros tuvimos acceso directamente a las bases de datos. Es decir, por primera vez en la historia, el DEMRE publicó las bases de datos completas, anonimizadas por supuesto, el día en que se entregaron los resultados. Es decir, el 2 de enero todos teníamos acceso a los resultados y las personas que investigamos también. Pero lamentablemente dentro de esa base de datos no hay una distinción por género. No se establece una cuestión bien técnica, pero no hay una columna que te diga si el estudiante en cuestión era hombre o mujer. Entonces, los análisis de brecha de género, lamentablemente, las personas que estaban investigando estos temas no lo hemos podido hacer porque la base de datos que entregó el ministerio, el DEMRE, lamentablemente no está desagregada por género. Entonces, ese es un análisis que queda pendiente, pero yo creo que es muy relevante ver si existe brecha de género o no. Respecto de las diferencias en el proceso 2025, de lo que se entregaron ahora en enero, ahí hay varias cosas bien relevantes por analizar, porque uno de los análisis que se ha hecho es que a pesar de todas las reformas, incluso todos los recursos que se han inyectado, lamentablemente las brechas educativas, al menos hasta hace 10 años, se han mantenido básicamente intactas. Wow. Las personas que vienen de los colegios particulares o aquellas que tienen los mayores niveles socioeconómicos siguen obteniendo resultados sustantivamente mayores que aquellos que no pertenecen a estos sectores de alto ingreso. Y esa brecha, de hecho hay un reporte del ministerio que da un gráfico bien decidor, da cuenta justamente de que las brechas no se han disminuido ni siquiera un poco. O sea, no hay ninguna brecha que se haya disminuido, y eso es preocupante porque obviamente hay algo que estamos haciendo mal. Y yo quiero solamente puntualizar de por qué las brechas nos preocupan. Alguien podría preguntar, bueno, pero quizás estas diferencias simplemente dan cuenta de una diferencia de talento, pero yo creo y estoy súper convencido de eso, que la diferencia de estos resultados no tiene que ver respecto de las habilidades o respecto de el talento o la inteligencia de los estudiantes, sino que da cuenta de la falta de oportunidades que existen en muchos sectores y particularmente en los sectores de la educación pública. Yo creo que ahí nosotros como sociedad, como política también, tenemos una tarea bien fundamental, que es cómo hacer que estas brechas vayan disminuyendo en el tiempo, no nivelando hacia abajo, obviamente, ni quitándole el patín a aquellos que hoy día obtienen buenos resultados, sino que cómo hacemos que la educación pública y la educación subvencionada mejoren de forma sustantiva los resultados, de tal forma de que el lugar donde naciste, el lugar donde estudiaste, no determine al 100% lo que puede hacer a futuro. Y eso es bien relevante porque la educación secundaria, la educación escolar, es determinante en la vida de las personas. O sea, una mala educación lamentablemente puede repercutir a futuro en muchísimas variables. Probabilidad de ingreso a la educación superior, salario futuro, otras variables sociales, acceso a la salud, etcétera, etcétera. Ahora, me parece interesante ir profundizando con respecto a este análisis de quienes dan como razón dar la prueba de entrar y querer dar a la universidad, la diferencia entre los quintiles, digamos, o entre los ingresos, porque
Si lo unimos con este último dato que nos entregas, el problema al parecer, y ahí lo podremos conversar, no está en las lucas para entrar a la universidad, porque hay cada vez más opciones, está la gratuidad, sino en la forma en cómo llegamos preparados para rendir el filtro para entrar a la universidad. ¿O me equivoco? Según estos dos datos que podemos analizar. Sí, sí, de hecho nosotros aquí ni siquiera estamos analizando, por ejemplo, esos estudiantes que logran ingresar, cómo les va en la universidad. No tenemos esos datos hoy día. Lo que simplemente estamos como el primer peldaño, ¿cierto? Que es acceder, que es como el primer paso para luego ser un profesional, qué sé yo. Entonces, efectivamente, solamente estamos evaluando este primer ingreso y ahí finalmente se da, si bien la gratuidad yo creo que es algo que ha permitido que muchos estudiantes y una política positiva, a mi parecer, respecto de poder asegurar que tú no te vas a quedar fuera de la universidad por falta de financiamiento. Al mismo tiempo, tenemos una tremenda deuda que es el acceso, sobre todo en aquellas universidades que son más competitivas, porque son ahí donde se genera la competencia finalmente, y ahí donde aquellos estudiantes con mayores ingresos logran ingresar sin mayores problemas, y los de estudiantes de colegios públicos o de menores ingresos les cuesta mucho ingresar por los bajos puntajes que obtienen en la prueba de acceso a la educación superior. La preparación. Ahora, hay un tema también, ¿no? Con respecto de la administración de los colegios, particularmente en el sistema público, ¿verdad? Ha cambiado en nuestro país, pasaron desde los municipios directamente a los servicios locales de educación pública, los famosos SLEP. Nosotros acá en la región tenemos uno, hasta al menos antes de la PAES del año pasado, ¿verdad? Que era Andalien Sur. Ahora se suma Andalien Costa a partir de este año. Pero cuéntanos cómo estuvo el desempeño también de los colegios bajo el alero del SLEP Andalien Sur. Sí, ahí tenemos una buena noticia regional, que de los 15 SLEP que tuvieron egresados en este proceso de admisión 2025 y que dieron la PAES, el Servicio Local de Andalien Sur, que comprende las comunas de todos los colegios que antes eran municipales, los colegios públicos de las comunas de Concepción, Chihuayante, Hualqui y Florida, obtiene el primer lugar a nivel nacional. Entre todos los SLEP, los 15 SLEP, Andalien Sur está número 1, y eso yo creo que es una buena noticia. Sin embargo, obviamente quedan los desafíos pendientes de aumentar esos puntajes. Pero yo creo que al menos hay otro dato que es muy relevante, que es que incluso si uno ve cuánto han crecido los SLEP, el SLEP Andalien Sur es el que más ha crecido. Es decir, no solamente tiene el número 1, sino que además ha crecido mucho en los últimos 3 años, que son los años en los que se lleva instaurando la PAES. Antes era la PTU, no son pruebas comparables, tiene una escala distinta incluso, que lleva solo hasta los 850 puntos y llega a los 1000, pero desde el periodo que es comparable, Andalien Sur ha subido en más de 13 puntos, lo que es harto en comparación a otros SLEP que incluso en este periodo de tiempo han disminuido sus resultados. Yo creo que justamente, como comentaba, uno de los grandes desafíos que tiene la educación pública es justamente la instalación de los SLEP. Hemos visto en el último tiempo que han estado mucho en la palestra pública porque han tenido muchos problemas. Temas de gestión, cuestiones pedagógicas, administrativas, y yo creo que el gran desafío es justamente que cómo les damos mayores herramientas a los SLEP para que puedan administrar los colegios que tienen a su cargo, y sabemos que es un proceso paulatino, tal como decías, que se agrega, recién este año se hacen los traspasos al servicio local de Andalien Costa, que comprende justamente a comunas que están en la costa, como San Pedro, Coronel, Lota, y ver también cómo esos servicios locales de educación van cumpliendo sus necesidades para finalmente poder potenciar la educación pública, que ese fue el principal objetivo con el cual se creó la ley del año 2017 que crea y pone en marcha estos servicios locales de educación. Sí, bueno, importante para la suma, digamos, raya para la suma, seguir entendiendo que hay diferencias entre colegios particulares y colegios públicos en el acceso a la universidad, que hay barreras más que económicas, sino que de formación para poder rendir a lo mejor este filtro para entrar a la universidad, y como dices tú, y otra cosa es ver cómo se desarrolla la diferencia de desarrollo académico de estudiantes de colegios particulares y de colegios públicos, la deserción también, en fin, hay varias deudas por saldar, y me parece gravísimo, como dices tú, que este análisis de 10 años hacia atrás estamos, y que a pesar de todas las inversiones y reuniones y decretos y cosas, seguimos prácticamente igual. Pero bueno, por lo menos están estos datos. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. No, muchas gracias a usted por la oportunidad y el espacio. Cualquier cosa pueden descargar también nuestro informe en www.idapais.cl y verlo con más detalle.